Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre Marlene Annie Ray. Bueno, conozcamos un poco más sobre ella. Marlene Annie B. Ray nace en Hampton, Ontario, Canadá y crece en una familia de 6 hijos. Lamentablemente, cuando ella tenía la edad de 15 años, su padre estuvo gravemente enfermo. Ingresa a un hospital y pues estuvo a punto de morir su padre. Gracias a una enfermera, le salvó la vida a su padre y pues esto inspira a Marlene para hacerse enfermera y poder ayudar a los demás. Y en muchos casos salvarles la vida. En el año de 1958, Marlene se diplomó en la Escuela de Enfermería de St. Joseph en un hospital en Hampton. Ray descubre la importancia de la cultura en la percepción de la enfermería y el mundo en pacientes afroamericanos y latinos durante su trabajo. En esta parte pues vamos a ver un poquito de la influencia de Leninger en su trabajo. En el año de 1965, Ray ingresa a la universidad para obtener su licenciatura y maestría en enfermería en la Universidad de Colorado. En los años 60, Ray se convierte en ciudadana estadounidense y alcanza el rango oficial en el Cuerpo de Enfermería y la Guardia Nacional Aérea. Ray sirvió más de 30 años en diferentes cargos en lo que se conoce como USAF. Fue enfermera de vuelo, enfermera clínica, administradora, educadora e investigadora, para que veamos que el campo de la enfermería pues es bastante grande. Entonces vamos a ver ahora las fuentes teóricas. La doctora Marlene Leninger, quien tiene muchísima influencia en lo que es la enfermería transcultural, que pronto ya hablaremos sobre eso, influyó en el trabajo de Annie Ray porque es ella quien le muestra pues esta diferencia de cultura. Ray y Leninger trabajan juntas en el año de 1968, enfocándose en la enfermería transcultural y métodos etnográficos. Este método se ocupa principalmente en la antropología y ciencias sociales para estudiar culturas y grupos sociales. Aquí Ray desarrolla su teoría considerando todas estas organizaciones que tienen las diferentes culturas. Otra persona en quien se inspiró fue en Hendea, cuyo trabajo influenció demasiado a Ray por la filosofía, específicamente en la dialéctica, lo que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Ahorita explico un poquito más eso. En su teoría, la tensión entre el cuidado humanista y la burocracia se resuelven en un proceso continuo de transformación y cambio. Se necesita uno y el otro y tienen que ir avanzando a la par. De lo contrario, pues viviríamos en un caos. Ahora hablemos un poco sobre la tesis, la antítesis y la tensión burocrática, que pues es lo que nos habla Hegel, pero ahora desde la perspectiva de Annie Ray, ¿ok? Primero que nada, ¿qué es la tesis? Bueno, pues en este caso, la tesis es la representación de la visión humanista del cuidado. Es decir, se va a enfocar en la persona como un ser integral, considerando valores, emociones, cultura, espiritualidad. Vaya, va a cuidar desde el amor. Ahora, ¿qué es la antítesis? Ahí va a ser, ¿ok? La antítesis es la visión burocrática del cuidado, que pone más atención en la eficiencia, en la tecnología, en los recursos económicos, en el cumplimiento de normas y leyes, organización jerárquica dentro de una institución o en el equipo de trabajo de enfermeras. Esta parte se enfoca más en el sistema que en la persona. Digamos que esta es la parte robótica de la enfermería. Pero entonces, ¿qué es la burocracia? El ámbito de enfermería es la estructura organizada y la forma en la que ocurre el cuidado de enfermería. Por ejemplo, en hospitales, en clínicas, en instituciones de salud público-privada. En una burocracia hay jerarquías, reglas, protocolos, documentación, control administrativo, intereses económicos y políticos. Entonces, en enfermería, la burocracia influye en cómo se organizan los turnos, cómo se toman decisiones, cómo se asignan recursos y cómo se brindan los cuidados. ¿Qué es lo que propone Annie Ray? Bueno, ella busca y surge su teoría de un equilibrio entre la tesis y la antítesis. Ella busca el equilibrio entre estas dos. El cuidado verdadero está entre lo humano, que es la tesis, y lo burocrático, que es la antítesis. Ni todo puede ser corazón y valores porque hay reglas que cumplir, tenemos normas que seguir. Ni todo puede ser solo papeleo y protocolos porque se pierde el lado humano y es pues en esta parte donde los mundos chocan. Entonces lo que busca Annie Ray es ese equilibrio. Un ejemplo de antítesis y tesis, junto con la burocracia, es una enfermera en terapia intensiva cuida a un paciente con máquinas. Esa sería la parte de antítesis. Pero también le toma la mano al paciente. Esa sería la parte de tesis. Le habla con cariño y consuela. Ambas cosas son necesarias, porque está brindándole un soporte tecnológico, que es nuestra parte de antítesis, pero también le habla, o sea, no deja sola esa parte humana, y sumándole que la enfermera puede estar en contacto con la familia, pues también los va a consolar. Ese es el equilibrio el que buscamos. Y para que quede un poquito más ejemplificado, les recomiendo el libro El Esclavo. Les voy a poner por aquí una fotito. Espero tengan la oportunidad de leerla. En fin, continuemos. Ahora sí, con las principales premisas de Annie Ray. Bueno, la primera nos dice, el significado del cuidado varía según la estructura en la que se aplique. ¿Qué quiere decir este primero? Es muy sencillo. El cuidado es muy diferente dependiendo de la cultura, la educación, la política que se esté manejando incluso en el país. Va desde lo físico, no va a ser el mismo cuidado que le vamos a dar a un neonato que a un paciente con una fractura, ¿no? O no vamos a tener los mismos recursos en un hospital privado que en uno público. También la parte legal influye mucho. He escuchado que en Estados Unidos, pues, si el seguro no te cubre el servicio, hasta ahí. Esa parte se quita de tu cuidado, si no, pues te lo calan y luego es un costo económico que quizá el paciente no puede cubrir. Entonces, a eso se refiere, con el significado de cuidado va a variar.
El segundo nos dice, el cuidado tiene dimensiones tanto burocráticas, ya vimos que es burocracia, como espirituales y éticas influenciadas por la estructura organizacional. Es lo que hablábamos de que Annie Ray busca un balance entre estas dos ramas. El 3. El cuidado es fundamental y esencial para la conciencia y la práctica de enfermería. Este puede llegar a ser un poquito más complejo, ya abarca todos estos trámites y papeleos, como le explicábamos en el ejemplo de Estados Unidos, que quizá tuvo un accidente y el seguro no lo cubre. Aquí lo que nos dice es que el cuidado es fundamental. No nos vamos a preguntar, oye, ¿le debo dar cuidado, sí o no? Obvio, sí le debemos dar cuidado, o sea, eso queda implícito, porque es esencial en nuestra práctica. Aquí lo que se va a hacer es irnos a esta parte ética, que no cuestionamos, sino que vamos a buscar la manera en que lo podemos atender. Vamos a pensar, ok, su seguro ya no cubrió esto que pasó, pero ¿qué cosas hay dentro de su seguro que puedo ocupar para brindarle este cuidado? En caso de que no se pueda, pues vamos a entender y a usar nuestro pensamiento crítico y vamos a buscar herramientas para tomar una buena decisión que sea justa y en última instancia que facilite la elección de nuestro paciente para su propio bien, ¿no? Ya que pudimos entender un poco de las premisas de Marilyn Annie Ray, ahora vamos a conocer sus conceptos del metaparadigma. Para empezar, esta teoría la podemos encontrar como la teoría de la atención burocrática o la teoría de la burocracia. Puede aparecer con estos dos nombres. Si bien el nombre dice teoría, es una filosofía. Estos conceptos del metaparadigma, Annie Ray también los maneja como sus principales premisas. Entonces, en algunos casos puede haber una confusión, pero van pegados uno del otro. Ahora, ¿qué es lo que nos dice ella sobre enfermería? Bueno, la enfermería es el cuidado holístico, relacional, espiritual y ético que busca el bienestar en contextos complejos. ¿Qué nos decía la primera premisa? No nos vamos a preguntar, oye, ¿debo darle cuidado? No, vamos a darle cuidado y vamos a buscar la forma en darle ese cuidado, ¿ok? ¿Qué nos habla sobre la persona Marilyn Annie Ray? Nos dice que es vista como un ser espiritual, nunca olvidemos esa parte espiritual, y cultural, creada por una fuerza divina que busca el significado y el valor a través de las relaciones humanas y organizaciones. Recordemos que nosotros como personas, como seres humanos, somos sociales. Quizá puedes decir, no, pues yo soy muy introvertido, no socializo con nadie, pero en realidad sí lo haces, quizá un poquito con tu familia o con algún animalito, ahí incluso entra la parte social. O tal vez no con un animalito, quizá con una planta, pero ya le estás hablando a la plantita, eso también cuenta. Ahora, ¿qué nos dice Annie Ray sobre el entorno? Ella menciona que va más allá de un lugar físico. No es tu casa, no es el parque, no. Porque incluye aspectos espirituales, éticos, ecológicos y culturales. Un entorno pueden ser como aquí en la imagen tus amigos. Sí, tus amigos están en un parque, pero tú formas parte de ese parque. Estás viviendo tu cultura, estás viviendo una experiencia y eso es parte de tu entorno. Va un poquito más a lo espiritual el entorno, pero también incluye lo físico. ¿Y qué nos dice Annie Ray sobre el concepto de salud? Para ella, las personas construyen su realidad en base a factores interconectados. ¿Cuáles son estos factores? Va desde el factor biológico, tu genética, qué tanto se enferman tus parientes o tú, los patrones mentales, esas conductas repetitivas que tenemos, pueden ser buenos hábitos, malos hábitos, incluso emociones, la imagen corporal, cómo me percibo, fea, bonita, cómo creo que me ven los demás, la espiritualidad, qué tanto hay de introspección en mí, qué tanto llego yo a reflexionar, la etnicidad, que se refiere al lugar de donde provenimos, la estructura social, si yo siento que soy popular, qué rol ocupo dentro de mi familia, o dentro de la escuela, si tengo el rol de un buen estudiante, si tengo el rol de un buen deportista, si tengo el rol de un buen hermano, y las experiencias de cuidado. Esto hace referencia a cómo me cuidan o me han cuidado otras personas y también yo cómo cuido a otras personas. Todo esto le ayuda a dar un significado a la vida y muchas veces ocasionan una sensación de plenitud. A eso se refiere Annie Ray con salud. Ahora, ya conocemos ahora los conceptos del metaparadigma. Vamos a hablar sobre los principales conceptos o definiciones que ella maneja dentro de esta teoría. Que en primer lugar tenemos el cuidado. Como hemos visto, ella busca mucho esa parte social en cuanto a cuidado por el contacto que tenemos nosotros como enfermeras con otras personas. Es por ello que el cuidado lo ve como un proceso transcultural basado en un contexto étnico y espiritual. Asimismo, este cuidado se va a volver espiritual y ético. Ya lo veíamos hace rato. Al ser una persona, un ser holísticamente cuerpo y espíritu, tenemos que procurar esta parte. Tratar a las personas como seres capaces de tomar decisiones. Muchas veces olvidamos esto. Que se centra en facilitar las elecciones para el bien de los demás. No solo para el bien de los demás, sino nosotros debemos proporcionarle información adecuada y neutra a nuestra persona para que tome una buena decisión acerca de su salud. Ahora, dentro de esta teoría burocrática tenemos varios factores. Entre ellos, los factores aquí los encontrarán en verde. Entonces estos son los factores, los que están en verdecito. Entre ellos vamos a tener el factor educativo. Este es importante para transmitir el significado del cuidado y la atención. Como dije hace un rato, es necesario que nosotros brindemos toda la información adecuada, correcta y necesaria y sobre todo neutra a nuestro paciente para que pueda tomar una buena decisión. En cuanto al factor físico, se refiere a los estados interrelacionados, ya sea físico, biológico, mental o
o espiritual, puesto que influye uno con el otro. Están relacionados y no los podemos separar. En cuanto al factor sociocultural, se refiere a la influencia de la cultura y las relaciones humanas. Un ejemplo sencillo puede ser las personas antivacunas. Ha incrementado, por lo menos en México, en los casos de sarampión debido a la mala información por las vacunas. Dicen que vacunarse es malo, que el chip, que lo que quieran. Bueno, todo eso entra en los factores socioculturales. Hay personas que difunden mal esta información y por ello pues ya subieron los casos de sarampión. Entonces, debemos tener en cuenta este factor, pues de ahí vamos a educar para poder cuidar, ¿ok? Ahora, en cuanto a los factores legales, ¿qué nos dice? Se refiere a la responsabilidad. Siempre como enfermeras, enfermeros, tenemos responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos? Vamos a ver un poquito de nuevo. Tenemos la responsabilidad de educar, atender espiritual y éticamente, tener en cuenta el contexto sociocultural y el contexto físico, ¿ok? Entonces, en el factor legal, ¿qué nos dice? Sí, vas a tener en cuenta todo eso, pero también los derechos y normas que ya tienes. Las normas, por ejemplo, para hacer una buena canalización, las normas para la administración de medicamentos, todo eso lo tenemos que tener en cuenta al momento del cuidado, porque si hacemos algo de mala forma, pues aplica en nosotros esta parte legal. De ahí que nuestra de enfermería es súper importante y debe de estar bien hecha, porque es nuestro respaldo legal. Con esto dices, yo hice bien el trabajo, yo reporté esto, ¿ok? Ahora, ¿qué otro factor tenemos? El factor tecnológico. Nuestra sociedad avanza rapidísimo y es muy normal que ahora ya contemos con otros recursos a los que se les llama no humanos, que son utilizados para el cuidado. Un ejemplo podrían ser los robots que están ahora para hacer operaciones. Debemos aprender a trabajar con ellos, no tenerles miedo, sino conocerlos y ver de qué manera nos pueden ayudar para hacer un correcto cuidado. También tenemos el factor económico, que este es el que tiene más peso sobre nosotros actualmente. Al día que estoy haciendo este video, por lo menos en México, hay muchísimas protestas sobre el desabasto de medicamentos y sobre la falta de pago para personal de salud. Entonces, el presupuesto, por lo menos en la teoría de Marilyn Ann Ray, se refiere al dinero y a la asignación de recursos para las herramientas que influyen en el cuidado. Nuestro cuidado puede ser deficiente si tenemos nulos o escasos recursos económicos. Sin embargo, a enfermería le toca resolver. Entonces, con lo poquito que tenemos, debemos cuidar el aspecto legal, el aspecto tecnológico, el aspecto físico y todos los otros aspectos de los que ya hemos hablado. Porque, si bien en un inicio vimos es complicado cuando no hay recursos económicos, no por eso debemos de dar un mal cuidado. Un último factor, que es el factor político, que son aquellas prácticas gubernamentales y de salud pública que van a beneficiar a la salud. En esto podemos ver a lo que es la atención primaria. ¿Qué nos dice la atención primaria? Bueno, la atención primaria va a estar presente en lo que es el factor educativo, con las campañas de vacunación, con las campañas de prevención de enfermedades, con las campañas de salud sexual y reproductiva. Todo eso lo impulsa el gobierno. Ok. Ahora que ya conocemos un poco sobre los principales conceptos, vamos a pasar a este diagramita. Este diagrama es tomado del libro Aligut, Modelos y Teorías de la Enfermería. Este circulito nos muestra cómo el cuidado en enfermería está influenciado por 7 dimensiones. ¿Cuáles son estas 7 dimensiones? La dimensión económica, tecnológica, legal, política, educativa, el factor religioso humanístico, todo lo que ya veíamos en los conceptos. La idea central, que es el cuidado, ocurre dentro de un sistema burocrático con múltiples factores, como valores, normas, estructuras, y esto influye en cómo se brinda la atención al paciente. Este circulito de acá, el circulito A, fue el primero que propusieron para la teoría en el año de 1981. Después de este surgió el que está acá, el circulito B, que es una representación más expandida de lo que fue este circulito. La idea central y lo que se busca representar en esta versión más compleja del modelo es énfasis en el cuidado diferencial, es decir, que cambia según el contexto en el que se esté viviendo. En este cuadro podemos ver cómo hay nuevas ideas o conceptos que se agregan. Vemos cómo ahora hay una parte ética, se ve diferente el ámbito educativo comparado con lo de acá. El económico se reduce. El tecnológico fisiológico, ahora se le agregó la parte fisiológica. El ámbito legal también ahora es importante. El político también se reduce. Se agregan estos nuevos conceptos, mencionando pues que también influyen en el cuidado. Y aparecen estas flechitas. ¿Qué nos quiere decir estas flechitas? Bueno, que si bien en cuanto refiere a nuestro paciente, todos estos aspectos pues van a influir, pero también van a influir en el cuidado, en el área hospitalaria, clínica, donde se esté brindando. Por eso es que la flechita también mira hacia adentro. Se reconoce que el cuidado en hospitales puede tener distintas prioridades dependiendo del entorno en el que esté. Por ejemplo, cuidados intensivos versus cuidados paliativos, ¿no? Y que las decisiones no solo son técnicas, sino también van a ser éticas y espirituales. Muchas veces incluso van a ser influenciadas por el ámbito económico. Eso en cuanto a estos dos primeros cuadritos que nos muestran la teoría, ¿ok? Ahora vámonos al resumen sobre esta teoría. Bueno, pues Marilyn Ann Ray desarrolla la teoría de la atención burocrática para explicar la atención en enfermería que se da dentro
esta va a ser la palabra clave, de sistemas organizacionales complejos como hospitales, donde se interactúan los valores humanos, que es el cuidado, y factores burocráticos, estructura, normas, economía, leyes, vaya, todos esos factores que acabamos de ver. Que la enfermería reconozca y equilibre tanto el cuidado humano como las exigencias administrativas. Ahora vamos a ver este diagrama como parte del resumen porque es el más actualizado. Anteriormente veíamos cómo el cuidado formaba nuevamente parte central del diagrama. En este caso no es diferente. ¿Qué es lo que se agrega? Que el cuidado también debe ser espiritual y ético. Muchas enfermeras o enfermeros se fueron a esta parte de la eficiencia, más bien de la tesis, de la antitesis. Y por ello Marlene Ann Murray dice, ok, sí, estamos mucho con la antítesis, pero también estamos descuidando la tesis. Entonces, de ahí que el cuidado ahora lo pone como espiritual y ético. Ray propone que el cuidado de enfermería no ocurre solo en vacío, sino dentro de instituciones burocráticas, con leyes, normas, intereses económicos. Su teoría busca equilibrar entre, pongámoslo así, lo humano y lo no humano. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Muchísimas gracias por elegir este video para tu aprendizaje. Aquí te dejo las fuentes. Como podrás ver, la mayoría de la información la encontré en el artículo. Date una vueltecita por acá. Y no olvides darle like, dejarme un comentario y suscribirte. Bye bye. No te olvides de seguir aprendiendo.